En este video vamos a hacer algo de análisis de mallas y nodos en corriente continua y aparente. Bueno, creo que quedé explicando que la ley de voltaje de Kirchhoff dice que la suma de las enésimas tensiones en una malla debe ser igual a cero. Una malla como esta, la suma de las enésimas tensiones o la cantidad total de tensiones, en otros términos, en una malla debe ser igual a cero. Ahora hay que explicar el procedimiento de cómo utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff para poder obtener las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Primero, es fundamental tener en cuenta el sentido de la corriente que se toma. Yo lo tomé en sentido horario, o sea, de izquierda a derecha, así gira la corriente. Por tanto, cuando la flechita esta entra por el menos, significa que tenemos una tensión positiva. O sea, cuando es menos a más, es una tensión positiva en este sentido. Y cuando es más a menos, es una tensión negativa en este sentido. Cambia todo si cambiamos el sentido de la intensidad, hay que tener en cuenta eso. Y así con todo. Como acá no hay fuente de tensión, obviamente tiene que ser de más a menos porque es una caída de tensión, y más a menos porque es otra caída de tensión. Acá también más a menos, porque son tensiones negativas, caídas de tensión. Bueno, planteándolo como ecuaciones sería que 60 voltios positivo, 60 voltios porque es menos a más, después sería menos, porque es más menos, una caída de tensión, el voltaje, bueno, aplicando la ley de Ohm, la ley de Ohm dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, ¿no? Pero despejando esto, nos queda que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, ¿no? Que sería, a ver si lo estoy haciendo bien. Sí, también. Sería resistencia por la intensidad. Así que esto se expresa de forma genérica. El voltaje en esta caída de tensión sería la resistencia 7 por la intensidad 1, ¿no? Queda así. Después se pone un menos. El valor de la resistencia es que 12 voltios, porque acá estamos buscando la caída de tensión acá. Eso multiplicado las dos resistencias. ¿Por qué las dos resistencias? Porque una está en un sentido y el otro está en el otro. O sea, si ustedes se ponen a fijar, las dos no bajan para abajo, una sube y la otra baja. Por tanto, se debe hacer la diferencia de corrientes, que multiplique el 12, que es el valor de la resistencia. Y para hacer la diferencia, siempre el primer término a restar es la intensidad de la malla respectiva en la que estamos, ¿no? Por tanto, esto sería I sub 1 menos I sub 2. A ver si voy bien ahí. Sí. Y como no hay nada más en esta malla, es igual a 0. Necesitamos tres ecuaciones porque son tres intensidades que debemos averiguar, ¿no? 6 por I sub 3 primero, porque estamos en esta malla, menos I sub 2. ¿No ven que es diferente? Primero I sub 3. Anteriormente era I sub 2 porque estábamos en la malla O. Ahora es I sub 3 menos 10 por la intensidad 3, ¿verdad? Bueno, hay otra intensidad. Todo esto igual a 0. Y ahí ya tenemos las tres ecuaciones. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es borrar todo esto porque ya no lo necesitamos y operar matemáticamente todas estas ecuaciones.
Bueno, como dijimos, ahora lo que hay que hacer es operar estas ecuaciones de acá. Vamos a hacer una línea acá. Vamos a operar la ecuación 1 primero. La ecuación 1. En la ecuación 1 tenemos 60 menos 7 por i, o 7i lo mismo, 7i sub 1, menos esto y distributivo acá, 12 por i sub 1 y 12 por menos i sub 2. Hay que tener en cuenta que acá hay menos, por tanto menos por menos va más, así que sería más 12 i sub 2 acá. Y recíprocamente acá. Así que esto quedaría, siempre el voltaje positivo lo pasamos hacia el otro miembro de la ecuación como negativo, en este caso. Porque eso lo vamos a utilizar después con los determinantes, que vamos a resolver las matrices para descubrir cuáles son las intensidades 1, 2 y 3 respectivamente. Ahora vamos a operar esta ecuación de acá. Acá hay que hacer distributiva. Queda menos 12 i sub 2 y acá como hay menos menos queda más 12 i sub 1. Así que acá queda falta la última ecuación. ¿Está grabando esto? Quedan como 2 minutos. Vamos con la 3. Bueno, esto es lo mismo que hicimos antes, ¿no? Aplicamos distributiva. Así que acá queda bueno, vamos a seguir con esto. Como había explicado antes, esto lo hicimos con la ley de voltaje de Kirchhoff según cada malla, ¿no? Y estas son las ecuaciones que obtuvimos y la que necesitamos para seguir con lo que sigue, operando todo esto. Así que todo. No borra muy bien, pero ahí quedó. Primero lo que hay que hacer es resolver un determinante que se llama triángulo. Que se puede plantear de esta forma. A ver cómo explico esto, Tenemos 3 variables para cada ecuación y cada variable tiene un coeficiente, ¿verdad? Bueno, esos coeficientes son los que vamos a utilizar. Bueno, le habíamos quedado en que estas son las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es plantear la matriz para calcular el triangulito, que tiene un nombre pero no me acuerdo. El determinante general creo que le dicen, ¿no? Algo así. Pero la gran 7, ¿por qué me sale tan feo? Ahí. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es usar cada coeficiente para ponerlo en las columnas respectivas, ¿no? Hay 3 columnas. En la primera columna hay que poner los primeros coeficientes de x sub 1. Acá sí tiene x sub 1 y acá como no tiene x sub 1 ponemos un 0. Así que acá ponemos menos 19, ponemos un 12 y ponemos un 0. Y en la segunda columna ponemos los coeficientes de i sub 2, que son 12, menos 18 y 6. Ahora ponemos en la tercera columna los coeficientes de i sub 3,
Acá como no tiene i sub 3 tenemos que poner un 0. 0. Acá tiene un 6. Un 6. Y acá tiene un menos 16. Menos 16. Ahora, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo resolvemos esto? Primero, hay que calcular esta diagonal. Es una suma de productos. Hay que hacer el producto de esta diagonal más la suma del producto de este triángulo más la suma del producto de este triángulo. Hay que tener en cuenta que la base de los triángulos deben estar paralelas a la diagonal respectiva. O sea, si esta es la diagonal, esta es la base, debe estar paralela. O sea, no puedes tomar esta diagonal y este triángulo porque no está paralelo a la diagonal, la base. ¿Se entiende la idea, no? O sea, hacemos esta diagonal y el triángulo con la base paralela más el otro triángulo con la base paralela. Así que el determinante, triangulito, es igual a la suma de productos de todo eso menos la suma de productos de lo mismo, pero cambiando la diagonal. Hay que tener en cuenta que siempre se comienza desde esta diagonal y después se resta a la suma de productos de la otra diagonal, pero se comienza así, de arriba hacia abajo, izquierda a derecha. Este es uno de los tantos métodos que hay. Pueden usar cualquier método que les funcione y el resultado tiene que ser el mismo. Así que vamos a hacerlo así. Primero, porque si no capaz que se entrega, hacemos esto por esto más la suma de estos productos más esto por esto y después más esto por esto. Así es el método. Así que tenemos que poner corchetes. Si ustedes pueden apreciar este detalle, esto está bien. Planteé el producto de esto por esto, ¿no? Y se escribe así. Después debo sumarle los otros productos de los triángulos, que es este por este. Y después le sumo este por este. Pero como pueden apreciar, acá hay un 0 y acá hay un 0. Por tanto, cuando yo multiplico todo esto por 0 me da 0. Y cuando multiplico todo esto por 0 me da 0. Así que creo que es innecesario poner tantas cosas así. Puedo poner más 0, porque el resultado de esos productos me da 0. Así que borro esto. ¿Está grabando esto? Afirmativo. Bueno, todo eso menos lo mismo pero con la otra diagonal. Vamos a escribir acá cómo funciona la otra diagonal, porque si no se entrevera. Y lo escribimos con azul. En la otra diagonal hacemos el producto de esto. Y la base de los triángulos tiene que estar paralela a la diagonal. Así. Y lo mismo con este. Esta sería la base y este es la puntita, ¿no? El triángulo. Se le resta siempre esta diagonal. Se comienza con esta diagonal. ¿Por qué digo esto? Porque la diferencia o la resta, como le digan ustedes, no tiene la propiedad conmutativa como la suma. No puedes cambiar un término con el otro como la suma o como el producto. No puedes mover los factores. Acá si vos pones este término primero y este término al final, te va a dar un resultado diferente. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta el orden. Primero hacíamos así, con este diagonal, y después con este diagonal.
Es una suma de productos. En realidad es una diferencia de suma de productos. Sería algo así. Así que acá, como pueden ver, tenemos 0 y 0. Por tanto, ni es necesario copiar todo esto, porque 0 por menos 18 por 0, todo da 0. Lo que tenemos que hacer es multiplicar este por este por este. Eso sí lo voy a escribir. Menos 19 por 6 por 6. Más, lo escribo por acá, más 12 por 12 por menos 16. $2.484. Puse este valor acá porque lo vamos a usar después. Menos 2.484. Bueno, ahora vamos a escribir la expresión general. Tenemos y sub 1, y sub 2, y sub 3. Ya tenemos un igual. ¿Y qué ponemos el otro miembro de la igualdad? Tenemos que poner los numeritos estos, ¿verdad? Que están del otro lado de la igualdad. Menos 60, 0, 0. En su respectivo orden. Menos 60, 0, 0. Y acá nos queda 0, 0. Y después esto queda igual. Queda 12, menos 18, 6. Bueno, una vez que obtuvimos este valor para la intensidad 1, lo que hay que hacer es lo mismo, pero con la intensidad 2 y la intensidad 3 respectivamente. Así que borramos esto acá. Y acá vamos a cambiar esto porque no quiero gastar mucha tinta. Esta columna la dejábamos como estábamos y esta columna la reemplazamos por esto. O sea, que quedaría así. Menos 19, 12, 0, como está. Y esta columna la reemplazamos por esta. Menos 60, 0 y 0. Hay que operar esto. Como dijimos antes, una suma de productos. Primero empezamos con esta diagonal y luego con esta diagonal. Ahora, hay que tener en cuenta que esta diagonal se está multiplicando por 0. Por tanto, todo a 0. Y como vemos, este triángulo multiplica por 0, por tanto todo a 0. Y como vemos, esto acá, este triángulo también está multiplicando por 0, entonces todo a 0. Por tanto le queda 0 menos el otro producto. Y como esta diagonal también está por 0, todo a 0. Ahora esto por esto por esto también da 0. Pero esto por esto no da 0. Así que hay que tener en cuenta eso. Vamos a escribir acá que nos queda menos 60, eso con el número negativo porque no se entrevere, por 12 por menos 16, es lo mismo, menos 16 y cierro corchete. Esto nos da igual menos 60 por 12 por
menos 16. Nos da 11.520. Entonces todo esto, como tiene un lativo, nos da menos 11.520. Ese es el valor que debe ir en este numerador. Menos 11.520 sobre menos 2.484. 2.484. Hacemos la cuenta. Menos 11.520 dividido menos 2.484. 2.484. Y eso nos da 4,6. La intensidad 2 es igual a 4,6. 4,6 amperes. 4,6 amperes. Vamos a ver si está grabando esto. Sí. La intensidad 2 nos da 4,6 amperes. Y después vamos a verificar si coincide todo. Porque si no verificamos no sabemos si estamos haciendo todo bien. Vamos a ir anotando acá. Intensidad 1 nos dio 6 amperes, ¿no? Intensidad 2 nos dio 4,6. Y la intensidad 3 vamos a averiguar ahora. Así que vamos a borrar todo esto. Borramos esto acá. Borramos esto acá. Borramos esto. Y bueno, ahora tenemos que borrar esto. Y también borramos esto. Ahora tenemos que dejar esta columna como estaba y reemplazamos la última columna por esto. Así que nos queda 12 menos 18, 6, y nos queda menos 60, 0 y 0. Y operamos acá abajo. Esto por esto no da 0, por tanto queda 0. Así que esto por esto nos queda menos 60. O sea, esto por esto por 12 por 6. Y esto por esto, ¿no? Y esto por esto, ¿qué? Sí, también, esto por esto da 0. Así que no pongo nada más y queda así. Menos. Ahora hacemos al revés, así. Esto por esto nos da 0. Más esto por esto, ¿no? Más esto por esto que también nos da 0, porque tiene un 0 acá. Más esto por esto que también nos da 0, así que, ¿sí? O sea, esto por esto nos da 0 porque tiene un 0. Esto por esto nos da 0 porque acá tiene un 0. Así que haría sobre esto. Porque acá menos 0 no tiene sentido. El 0 es el neutro de la suma y de la diferencia. Hay que tener en cuenta eso. Así que todo se resume en esto. Esto es igual menos 60 por 12 por 6. Menos 4.000. Menos 4.320. Eso es lo que tenemos que poner acá. Menos 4.320. Y acá ponemos menos 2.484. Hacemos la cuenta. Menos 4.320 dividido menos 2.484.
y nos da 1,73, 1,74 amperes, la intensidad 3, 1,74. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could